Ay, Dios les bendiga. Su amigo y pastor Mauro Espinosa Leal de la iglesia Bethesda. Bethesda. Amén. ¿Por Ay, ay, qué ay. la mujer no puede pastorear? A ver, pastor, Ay, ay, ay. no puede pastorear. Porque hay bases mal interpretadas. Según el apóstol Pablo, las escrituras, allá, vamos a la Biblia, necesitamos ir rápido a la Biblia, si nos da el tiempo para poder. En primera de Timoteo, en la escritura, la mujer aprenda en silencio con toda sujetación, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Y este contexto bíblico fue escrito en el año 58, 60, pastora. Pero necesitamos mirar el contexto de esto. Mire, en el siglo primero, entre el 100 y el 200, los griegos y los judíos no permitían que la mujer enseñara. Mucho menos en la actualidad, en aquella región, la mujer no tiene, literal, vamos a decir de esta manera, no tiene ningún lugar, ninguna autoridad más que ser enviada o como un objeto de tener hijos nada más. Allá en la ciudad, rabinos, judíos, griegos toman a las mujeres a partir de los 12, 13 años como poderse casar ya. Pero necesitamos saber el contexto por qué Pablo decía esto, pastora. En el siglo primero, entre el 400 y 500, había un templo. Quiero enseñar primero por qué Pablo lo decía a Timoteo, pero Timoteo ya estaba pastoreando en Efeso. Sí. Entonces, en Efeso había un templo llamado a la diosa Artemisa. Y ellas, estas mujeres, controlaban igual como en este tiempo. Estas mujeres entraron a la iglesia de Efeso, hicieron un desorden y se posesionaron de ese lugar. Entonces Pablo dijo, no permito esto. Ok. Fue una mala interpretación entonces de los que leemos Biblia. O sea, sacamos el texto fuera de contexto. Sí, lo que pasa que los contextos bíblicos por ejemplo, aquí dice que aprenda a callar. Primera de Corintios 14, de 35 al 39, dice que aprende y pregunte en casa. ¿Ok? Pero los textos griegos, hebreos, dicen que la mujer puede aprender en el templo. Okay. Sí, dicen que puede aprender en el templo. El resultado de esto es que, pastora, que en la actualidad, ahorita vamos a este tiempo, por ejemplo, a la iglesia donde estamos, le llaman el mundo perdido, donde estamos. Pero todo no significa que la iglesia está perdida porque está en el mundo perdido. Entonces, en ese templo que estaba, a la diosa Artemisa, había mujeres que controlaban a los varones. Había mujeres que entraron a la iglesia, como dijo Jesús, entraron, como Pablo decía, como lobos rapaces a la iglesia. Entonces, no hay pastores que enfrenten esto, no hay. Le digo, ¿por qué, pastora? Porque muchas veces siente que pierden el control. Pablo le recomendaba, ten cuidado de esto, ten cuidado de esto. ¿Y qué es el resultado, pastora? Hoy preguntamos, ¿por qué las pastoras no pueden ejercer la mujer? Porque Pablo quitó autoridad, pero sin saber el contexto de esto, ¿por qué lo quitó? Y pastores, muchos dicen, es que se basan en la base bíblica de Débora. ¿Estamos? Ajá. De Débora. Pero ¿qué pasó con esta mujer, también sacerdota, profetisa, llamada en Segunda de Reyes, otra mujer que ejercía autoridad? ¿Qué vamos a decir de ella?
¿Qué pasó con las hijas de Felipe? Sí. Que este era uno de los 7. Contexto, ¿por qué dice uno de los 7? Porque en el libro de los Hechos 6, Felipe y Esteban fueron los que fueron tomados. Por eso dice uno de los 7. Ese es el contexto. Entonces, ¿cómo leemos? ¿Cómo entendemos? Mire, vamos allá. Ya leímos Pablo. Vamos a darle razón a Pablo. Pablo no se equivocaba en lo que hablaba. Pablo sabía lo que estaba hablando. Okay. Amén. Sí hablaba correctamente, pero vamos viendo el trasfondo por qué lo decía. ¿Ok? Es como ahorita en la actualidad. Entra gente del mundo y por causa de una gente del mundo que entra, que queda en la iglesia por un mes y se comporta no adecuadamente, ya esa iglesia es juzgada por uno. Ok, sí. ¿Ok? Entonces Pablo cerró literal, dijo, voy a cerrar esto de esta manera. Entraron estas mujeres, se posesionaron de los hombres y comenzaron a tener autoridad. Esto sucedió entre el año quinto, en el siglo quinto, entre el 400 y 500. Pablo lo describe en los textos hebreos y griegos. Entonces, todo esto no es que se salió de control, sino Pablo dijo, se acabó, no más. No permito que la mujer enseñe. Sí, que se había vuelto ahora sí todo una rebelión, por decirlo así, de las mujeres hacia los varones y ellas estaban ejerciendo más control. Sí. De más que nada de la idolatría que estaban mezclando con lo de los santos. Ahora sí estaban bien confundidos, todos se estaban confundiendo y esa fue la razón por la que él se paró y levantó la voz. Vamos a dar un contexto más. ¿Por qué Pablo habla en Corintios? Primera de Corintios 5. Dice, he sabido que hay hijos que toman la mujer de su padre, ¿correcto? Ah, sí. ¿Por qué Pablo habla en Primera de Corintios 11, del 5 al 15, habla del velo? ¿Por qué Pablo habla en Primera de Corintios 14, del 35 al 39, habla que la mujer aprenda callada y pregunte en su casa? Hay contextos que vienen desde allá, porque la iglesia de Corinto era una iglesia poderosa, pero tenía muchas dificultades. Número 1, tomaron mujeres que no le permitían. Número 2, tiene que aprender que en el año también donde Pablo comenzó, en el año quinto también, entraba un templo llamado Afrodita, enseguida en Corintio. Y ellas entraron ahí, eran sacerdotas y se rapaban porque eran prostitutas. Tenía que haber una diferencia en las que se ganaba Pablo. Entonces eran calvas y prostitutas y sacerdotas de Afrodita. Entonces, esto es historia que no se menciona en la Biblia y de aquí sacamos un contexto. ¿Qué tienes que traer el velo? ¿Qué tienes que ponerte esto? Mire, en el versículo 11 y en el versículo de 1 de Corintios 15 hay diferencia. En el 11 le dice, te tienes que poner el velo. ¿Estamos? Sí. En el 15 le dice, te voy a dar el velo, el pelo por velo. Entonces, sí, Pablo se equivocó. No hay pastores que enfrenten esto. No lo hay. No lo hay. ¿Sabes qué? Porque hay religiones que se acostumbraron a tener a la mujer sumisa. Se acostumbraron a tener a la mujer, cállate, aprende callada. No puedes hacer esto. Pero el contexto bíblico, lo que sucedió en aquel entonces, no lo expresan sabiendo qué sucedió. ¿Por qué Pablo se equivocó cuando le dijo, tienes que cubrirte tu cabeza con velo? Pero versículo después, estamos hablando entre 6 y 7 meses, versículo después le dice, te voy a dar el pelo por velo. ¿Por qué? Se equivocó Pablo. Sus sacerdotas, aleluya, y prostitutas se rapaban el pelo entre el año siglo V, en el año 400 y 500. Esas sacerdotas fueron ganadas por la iglesia de Corinto. Okay. Entonces tenía que haber una diferencia porque había mujeres rapadas.
¿Cuál le iba a ser la diferencia? Póngase en un velo. Controversia que nosotros, como dijo Pablo, somos de Cefa, somos de Pablo, de Apolos, y hay una gran diferencia entre todas las nominaciones. El pueblo cristiano, pastora, tiene más nominaciones y por eso somos juzgados. Pregúnteme por qué. ¿Por qué, pastor? Mire, le voy a explicar por qué y por qué somos juzgados. A una iglesia universal se burlan de nosotros porque decimos que somos los verdaderos, los de Dios, Sí. y todos estamos divididos. Si usted va a la historia, en el Tratado de Nicea, en el año 375, Constantino, después de haber hecho tantos sacrificios, holocaustos de los judíos cristianos, los correteó, 40,000 cristianos fueron muertos. Dijo, cuando comenzó a perder el momento, Constantino de Roma era emperador en aquel entonces, se hizo, ay Señor, cuando todas las nominaciones se unen, ¿cómo se llama? Y entonces Constantino en el año 370 y tanto dijo, ahora sí, es libre todo esto. De ahí se crió la Iglesia Universal. En el año 500, entre 600, creció la Iglesia Papal. Entonces todo es un historial que viene desde el año 300. Pero Jesucristo fundó su iglesia. Pablo lo tomó Cristo para fundar su iglesia. Pablo no se equivocó en los manuscritos, no se equivocó, pastora, porque en ese entonces estaba esta rebelión y esta rebelión sigue todavía. No todo. Yo no soy bien visto en muchas iglesias y yo no he ofendido a nadie. Pero cada quien. Amén. Mire, vamos a ir profundo. Pablo no permitió que la mujer sirviera. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y le dijo algo. Porque Eva fue la que pecó y no fue el hombre. ¿Estamos? Estamos. Ok. ¿Y por qué Débora sirvió? Usted sabe las cualidades que tenía Débora. Era sacerdota, mayordoma, era general de guerra. En esas cualidades estamos hablando también, mi amada hermana, Débora tenía 4 ministerios en uno, juzgaba al pueblo. Y me pueden decir, es que ese es el único contexto bíblico que tiene. No, hay muchos más. Hay otra sacerdota que cuando se encontró la ley, que estaba perdida, también el pueblo de Dios fue. ¿Por qué nos ha llegado a nosotros? Ahorita les voy a enseñar bíblicamente, amén. Okay. Tú tienes la autoridad, a ti te está usando Dios. Eso le estabas diciendo. Sí. Y si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Cómo es eso? Pregunta, Pablo dijo, porque Eva, estamos hablando en la actualidad, 6,026 años después que pasó el pecado de Eva. ¿Estamos? Sí. Y aquí estamos hablando 5,000 años después. Débora, ¿qué pasó? Si Eva fue la que pecó. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? ¿Por qué aquí está usando una mujer Dios? Si entonces el principio de todo esto, Pablo dice, es que ellas pecaron. ¿Por qué usa una mujer? ¿Por qué usa una mujer? Buena pregunta. Y esta pregunta no la reconocemos. Y la gente pelea, es que nomás es Débora, ustedes se basan en Débora. Pero ¿qué clase? Abeja significa Débora. ¿Qué clase de mujer trabajadora? Se sentaba a juzgar al pueblo. Tenía cualidades que otro hombre. Tenía la presencia de Dios. Este hombre le dice, yo sé que Dios está contigo. Si fuera versión actual le diría, yo sé que Dios está contigo. Entonces, si tú no vas conmigo, yo no voy. Débora le contesta, está bien, voy contigo, pero la victoria de la jornada va a ser en manos de mujer. ¿En manos de? ¿Estamos? Sí. Y muchos dicen, es que nomás se basan en esos textos bíblicos. Había una mujer llamada Hulda en el Segundo de Reyes. La profeta Hulda, mujer de Salún. ¿A quién fueron? A la profeta Hulda. A la profeta. Otra mujer usada. No nomás fue Débora. Ese es el problema, que siempre nos arraigan Débora. ¿Y esta mujer qué?
tenía autoridad sobre sacerdotes, sobre reyes. Profetiza, profeta. Es una mujer elegida por Dios para comunicar su mensaje divino a los demás hombres o mujeres. Entonces, vamos entendiendo que no nomás es Débora, sino también esta mujer salió a accionar. El rey lo manda a consultar a esta mujer y ellos vinieron casi la mitad del pueblo, la segunda parte, con 4 sacerdotes, y le dice al hombre que los envió, vayan y díganle que toda esta maldad viene sobre ellos. Que miramos por encima, no escudriñamos, no vamos a las profundidades. Y el problema de esto, pastora, es que hay pastores de muchas denominaciones que saben la verdad y como tienen el control de las mujeres, no dicen más. Dice, y posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. ¿Qué, pastora? Profetizaban. Nuevo Testamento. Sí. Mi pregunta es, también para ustedes, también para acá. Pablo trabajó con mujeres, con muchas mujeres, y el mismo Pablo las recomendaba. Y el ser humano, es que necesitamos saber contexto bíblico. Yo me he dedicado a estudiar poquito, pastora. Yo no soy teólogo, pero sí me gusta estudiar. Me gusta estudiar historia, me gusta estudiar mucho. Y por eso aprendo esto. Pero conociendo la verdad, no la decimos, es un pecado. En el año 57 y 58 fueron a visitar a Felipe. Y en el 56 Pablo escribía carta a Timoteo en Efeso. ¿Por qué no las cayó si ya estaba escrito? Pablo no se equivocó. Pablo hablaba correctamente. No más que atrás del contexto no lo buscamos. Pablo hablaba correctamente cuando le decía, Timoteo, entendemos la carta de Timoteo, la entendemos de esta manera. Sí, pero usted tiene que saber dónde estaba pastoreando Timoteo. Era un pastorado. Ejercía autoridad. Débora ejercía autoridad y todos venían a consultarla por la sabiduría que había en ella. Pregunta, ¿por qué no la desecharon por si era del principio? Muchos juzgamos porque hay pastoras en este tiempo. Sí. Y pelean mucho. Y sí. Ok, Jesús mismo dijo, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. ¿Estamos? Así. Y si te enoja tanto que haya pastoras, ¿por qué no te levantas tú, hombre? Exacto. ¿Por qué no se levantan los hombres? Porque la iglesia está llena de mujeres guerreras y no hay hombres en las iglesias. Y dicen, es que la mujer no tiene esto, lo otro. Estoy de acuerdo, vamos, estoy de acuerdo contigo en esto. Pero que no te levantas tú. ¿Por qué no tomas esa autoridad y te pones a pastorear si es que está en Dios en ti? Pero yo conozco mujeres con autoridad. Conozco mujeres que ejercen la autoridad y la divina respuesta del cielo en ellas. Amén. Juzgan, dicen, hablan, condenan, porque la mujer esto y la mujer no puede ser pastora. ¿Y por qué no te levantas tú, varón? Vamos a dejarlo, así se lo voy a dejar, porque muchos pelean que nomás esas bases bíblicas. ¿Por qué Pablo recomendaba colaboradoras con él? ¿Por qué Pablo recomendaba diaconisas? Fede. ¿Sabe qué significa Fede? Olor grato. Príncipe de paz. Y me encanta cómo la recomienda. Pero era una mujer, pastora. ¿Cómo la recomienda? Sí. Ay, voy pisando callos. Esto no le va a gustar a los varones. Pablo mismo recomendó a Fede como diaconisa. Sí. Y no nomás termina ahí. Habla de María, habla de Priscila, habla de Junias. En el mismo versículo de Romanos 16, del 1 al 7, habla de 4 mujeres poderosas. Y Pablo recomienda a Junias y le dice, esta mujer conoció a Cristo primero que yo. Los textos bíblicos dice que andaba con los apóstoles antes que a Pablo. Wow.
Si usted busca ahí en el aparato dicen, la recomiendan y dicen, es que era un apóstol, porque andaba con los apóstoles. Pablo dice que ella era pariente de Pablo y dice Pablo que la recomienda. ¿Por qué Pablo no regañó a Fede? ¿Qué andaba haciendo Fede, diaconisa? Usted sabe qué es un diaconisa. Escuchen bien. Vamos a ver esto. Ay, Señor. Diaconisa es una servidora, una sierva y una ministra. Escuche bien, es una mujer elegida, consagrada a la obediencia, reconocida en iglesia. Por si había, ¡Aleluya! por si había dudas. O sea, Ahí está. si había dudas, No nomás fue Débora, ¿ok? también estaba. Ya hablamos de las hijas de Felipe, que era uno de los 7, Siete. según el libro de los Hechos 6. ¿Estamos? Estamos. Vámonos. ¿Cuál ha trabajado mucho entre Otra vosotros? mujer. Vamos. Saluda a Andrónico y a Junias, mis Junias. parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Esta mujer, Junia, si usted revisa San Google ahí que le diga, la presenta como mujer apóstol porque anduvo con los apóstoles. No se habla de ella mucho, pero esta mujer atrevida y era pariente de Pablo. Y estuvo en la cárcel también. Contexto bíblico. El resultado que esta mujer, Junia, mi amado hermano, estaba hablando de una pareja de esposos Junias, pudiera ser el nombre de mujer compañera de prisiones de Pablo. Dice MacArthur, un hombre tremendo de Dios. Sí. Amén. Porque Pablo no escribió lo mismo en Timoteo, lo mismo que escribió en Corintios. Porque cada ciudad es distinta. Cada colonia es distinta. Y cada colonia tiene sus diferentes problemas, pastora. Para que usted me pueda entender, cuando habla Pablo, aleluya, de Corintios 5:1, es cuando el hombre joven tomaba a la mujer de su padre. Y por eso vino Corintios 13, no tienen amor. Contexto bíblico. Hacen lo que quieran. Pero el resultado es que hemos torcido las escrituras por no conocer la palabra, por no conocer por qué hubo cambio, por qué Pablo reprendía a las mujeres, por qué las callaba. Porque no sabemos el contexto, porque no sabemos profundamente lo que ha sucedido. Mire, aquí vemos 4. Ahora sí vamos a exhibir a Antonio. Antonio. Aquí está Antonio Reyes, detrás de cámara. Es Antonio de cámara. ¿Ok? Si usted mira un choque del norte, del sur, del este y del oeste, cada uno lo vamos a ver de diferentes perspectivas. Sí. ¿Verdad? Porque estamos en diferentes lados. Esto es igual. Allá en Filipenses 4, el 1 y el 3. Otras mujeres. Vamos a ver quiénes son. Combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Oye, pero entonces algo sucedió mal, pastora, porque en Timoteo Pablo la censuraba y ahora le dice a su compañero llamado, ay, lo tengo, era el que escribía las cartas de Pablo. Se me fue, pastor, se lo debo. Le estaba recomendando a estas mujeres que fueran de un mismo sentir en Cristo. Quiere decir que había diferencia. Y usted sabe qué significa Evodia, significa ungida. Yo creo entonces que Pablo se equivocó después de recomendar después de Timoteo. No. Lo que pasa es que en Efeso algo sucedió. Lo que pasa es que en Corintios algo sucedió. Lo que pasa es que aquí donde estamos, pastora, ¿cómo se llama? Valle de Puebla. Hay otra cosa que lo que hay en el mundo perdido.
que hay en Arroboledo. Hay diferentes situaciones. El evangelio es el mismo, pero se expresa de diferentes situaciones. Pablo decía, 1 Corintios 9, me hago como si estuviera con ley y como si no tuviera ley. Me hago los débiles, no importa. Me hago a ellos, me hago esto, pero no me convierto a ellos. Pablo se hacía según fuese la necesidad. En Corintio había un templo sacrificado a la diosa Afrodita. Sus sacerdotas se cortaban el pelo rapa y se representaban como prostitutas por no tener el pelo. Esto fue en el siglo V, en el año 400 y 500 después de Cristo. En Corinto. ¿Estamos? Estamos. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 5:1. Tanto que entre los gentiles no pasa esto y en nosotros sí. Por eso vino la inspiración del libro de Corintios 13 y el amor no lo tenían. Contexto bíblico, pastora, en el libro de Corintios 11, 1 Corintios 11, del 5 al 13, Pablo hablaba algo. Contexto bíblico. Entraron mujeres pelonas, sí. ¿Le dice Pablo ahí? Sí, entraron. ¿De dónde entraron? ¿Quién se ganaron? Del templo de Afrodita. Prostitutas. Se ganaron en ese tiempo. Pablo estaba hablando en Corinto en el año 58, 60. Estaba hablando Pablo a estas mujeres y le estaba diciendo a los corintios, desde allá vengo batallando con ustedes. Desde allá vengo de esta manera. Porque 5 versículos después, Pablo, o 7, le dice, entonces le doy el pelo por velo. Lo sacamos de contexto. Tienes que usar el velo. Y Pablo le está diciendo ahora, pastora, en el 15, ¿qué le está diciendo? En el 15 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado cabello. Cuando le crezca el cabello, entonces ya van a tener su pelo. Su velo. Ya no necesita el velo. Entonces, las sacerdotas que se cortaban para recibir el holocausto, Afrodita. Sí. Pero usted me va a decir, pastores, que no viene en la Biblia. Hay muchas cosas que no vienen en la Biblia. En aquel entonces dice la escritura que los mercaderes que entraban el viernes en la noche tenían que guardar el sábado porque estaban dentro del territorio de Dios. Entonces, todavía eso se sigue peleando. Todavía hay tantas religiones que nos han separado. Yo quiero decirles algo, pastor, yo quiero decirles algo con temor y temblor. Suelta la vara. Mucha gente se burla de los cristianos porque no tenemos unión. Porque un velo nos separa. Porque una nominación nos separa. Porque decimos nosotros somos los de acá y somos los de acá. Y Pablo nos dio una enseñanza y nos dijo, no, ¿acaso Cristo está dividido? No. Porque la mujer no puede enseñar, porque la mujer no tiene autoridad. Está bien, te la dejo que está bien. ¿Y por qué no te levantas tú, varón, sacerdote de Dios? ¿Por qué no te levantas si la autoridad tú la tienes? Se tienen que levantar las mujeres. Las iglesias están llenas de mujeres porque los hombres cobardes no se levantan. Así es. ¿Sabe cuál es el problema en la actualidad? Que nos da miedo que nuestras esposas sean más que nosotros en el Señor. Así es. Sí. Ese es el problema. Sí, cierto. He conocido pastores, esposas de pastores, que están así sumisas. Es terrible. ¿Y sabe por qué no crecen? Porque Pedro le explica bien. Trata a la mujer como vaso frágil para que tu oración no estorbe ni lleguen al cielo. Y ese es el problema en la actualidad. Hoy necesitamos entender esto. Si fuese dicho como Pablo habló a Timoteo,
Pablo no estuviera recomendando a mujeres. Pablo no estuviera, te encargo a Fede, te encargo a María, te encargo a Junia, te encargo a Priscila. Pablo encargaba a mujeres que combatieron con ella, con él. Entonces vamos entendiendo esto. Hay mujeres con una autoridad divina que la respeto porque tienen esa autoridad divina. ¿Sabe cuál es el problema? Que no te gusta que sobrepasen al varón. Pero Dios levanta como Él quiso. Pastora, Amén, así. yo creo que va a ser la última invitación, ¿verdad? Vamos cerrando, pastor. Amén. Vamos cerrando y invitarte a que nos den like en nuestros videos y que si tienes alguna duda, con gusto se te puede ayudar. Y si estás batallando como mujer en la área donde Dios te puso, tenemos iglesia, te podemos asesorar orando juntas y que sea Dios que haga el milagro que tenga que hacer en tu vida. Porque hay muchas mujeres que tienen necesidad, que están sufriendo sola por miedo, por temor a ser rechazada, a ser juzgada. Dios te ama y Dios quiere llevarte a su propósito, que tú sigas confiando en Él. Wow. Damos las gracias al pastor. Te invitamos los domingos a las 10 de la mañana. Dirección, pastor. Calle Vía de las Palmeras, 3340, Colonia Vía del Valle, Arias, El Mundo Perdido. Vas a ser bienvenido, te invitamos, te esperamos Y con las puertas abiertas. Que Dios te bendiga y te guarde. Estamos fuera. bendiciones. Bendiciones a todos.